curso está diseñado para poder conocer cuáles son esas medidas que debemos de cumplir y que son fiscalizables por SUNAFIL una vez que termine la cuarentena, pero se mantenga a la vez el estado de emergencia por COVID-19 y se vaya reiniciando paulatinamente, poco a poco, las actividades. Bien, entonces, el objetivo del curso. Moderador, confírmame por favor si está avanzando la presentación. ¿Estoy en objetivos? Ok, ya se ve. El objetivo es poderle brindar conocimientos técnicos de acuerdo a las normativas vigentes en fiscalización laboral, haciendo un énfasis también en el proceso de reinicio de operaciones. En estos 2 o 3 meses tenemos una serie de normas, más de 20 en realidad, las cuales hemos tenido, y sus modificatorias, ¿no?, que empaparnos. Es algo bueno como profesionales de la salud, que tenemos ya un marco legal en el cual podemos ir encaminándonos, ¿verdad? Nosotros que estamos en el medio entre los trabajadores y el empleador, poder tener esos recursos para cual normalizar las medidas de seguridad en nuestras empresas, dependiendo también cómo vaya encaminado nuestro sistema de gestión. Ese es otro punto importante. Haciendo un resumen de estas normas que les mencionaba, aquí tengo una línea de tiempo preparada de las normativas aprobadas respecto al COVID-19 que afectan a la seguridad y salud de los trabajadores. En el mes de marzo, por aquí, el puntero, en el mes de marzo tuvimos, desde la declaración de emergencia, las resoluciones ministeriales 055 del Ministerio de Trabajo, que fue la guía de prevención del coronavirus en el ámbito laboral, en la cual se estableció el teletrabajo. Luego también tenemos, y bueno, antes de continuar, tenemos también en ella las medidas que se toman económicamente para poder mantener ese trabajo. Tenemos el 24 de marzo que se aprobaron 2 normas, el Decreto Supremo 10 del Ministerio de Trabajo, en el cual se desarrollan las disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto. Ojo, el teletrabajo será lo mismo que el trabajo remoto. En algunos cursos anteriores me han hecho esa pregunta. ¿Ustedes qué creen? Bien, el trabajo remoto abarca mucho más, ¿no? Es poder usar los medios virtuales, que es el teletrabajo el que conlleva netamente, o no, pero de alguna forma hago un trabajo a distancia que permite darle continuidad a las operaciones. Ese es el trabajo remoto. Tenemos también la resolución 74, esta ya es propia de SUNAFIL, ya que una de las funciones de SUNAFIL también es poder implementar normas para darnos a nosotros, como empresas, un conocimiento de los lineamientos que tenemos que cumplir. También tenemos el protocolo sobre el ejercicio de las funciones introspectivas frente a la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional. Entonces, se cuestionaron, ¿no? El trabajo de inspección de SUNAFIL era una actividad básica, necesaria. ¿Ustedes qué creen? Así como las actividades básicas necesarias que tenemos en salud, agricultura. Se puso también en discusión y se declaró que no es una actividad esencial, pero por ser una obligación del gobierno fiscalizar que el trabajo se realice de forma adecuada, se limitó a un grupo, ¿no?, esencial de inspectores de SUNAFIL, dándole prioridad al teletrabajo también, pero conocemos que su actividad no conlleva solamente actividades de teletrabajo, sino estar ahí en el día a día para que puedan realizar estas medidas. Entonces, no atienden las notificaciones, no dan información referente a las multas, sanciones que puedan tener las empresas. Eso está paralizado. ¿Y hasta cuándo? Lo vamos a conocer en la última normativa en mayo, que se da una prórroga final, si es que no sale alguna otra norma que actualice esto. En el 26 de marzo tenemos la resolución ministerial 072 del Ministerio de Trabajo, que es la guía para la aplicación del trabajo remoto. Y con ello el COVID, ¿verdad?, en nuestra matriz de riesgos, no solamente está como fuente de peligro biológico, sino que también ha activado los riesgos ergonómicos, psicosociales,
químicos, por ahí hemos escuchado accidentes por el mal uso del gel, sin dejar que este se termine de volatilizar por ser alcohol, y manipulan directamente algún combustible en los grifos, ¿no? Y cómo ha tenido quemaduras este trabajador. Entonces, cómo aplicar el trabajo remoto, cómo realizar las actividades en lo que conllevan de las empresas esenciales. En abril hay otro grupo de normas. Tenemos el 21 de abril el Decreto Supremo 011 del Ministerio del Trabajo también, que nos norma las competencias para la aplicación del decreto de urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos del coronavirus. En estas medidas nos dan entonces estas acciones complementarias para poder mantener nuestros trabajos en las empresas esenciales, dado el marco de la emergencia, dado el coronavirus. Si bien es cierto, hay algún grupo de actividades empresariales que se han mantenido trabajando, hay uno que va a reactivar, y ahora las normativas de reinicio aplican para ambas, para las que estuvieron laborando y para las que ahora van a reactivar también. El 23 de abril, SUNAFIL emitió la resolución 76 y nos habla sobre el protocolo sobre la realización de las acciones preventivas y actuaciones inspectivas respecto a la verificación de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Esto en el marco de poder complementar, ¿no?, un equilibrio económico, no hayan despidos arbitrarios, ¿no?, o sin goce de haber. Entonces, ellos, por ser también un ente que regula no solamente la seguridad y salud, sino también el marco sociocultural en el trabajo, va a haber inspeccionar que el empleador esté cumpliendo con todo esto, ¿no? Todo lo que se ha emitido. El 29 de abril, ya era muy conocida la resolución ministerial 239, ¿no?, con sus modificatorias posteriormente, la que nos habla del muy conocido Plan de Vigilancia para la Prevención, Plan de Vigilancia en Salud para la Prevención del COVID-19. Tenemos los lineamientos conocidos que hemos desarrollado, nos habla sobre quiénes son las personas de riesgo que tienen alguna comorbilidad, nos habla también sobre el personal de salud que tiene que contratarse dependiendo si la empresa está dentro de la categoría de actividades de alto riesgo, porque esto lo clasifica por el SCTR o no, y qué personal dependiendo también la cantidad de trabajadores, ¿cierto? Entonces, este es el marco emitido por el MINSA, el cual va a ser fiscalizable de forma general, ¿no?, transversal a todas las empresas. Ojo que luego vienen las normativas de los protocolos sanitarios por sectores, que lo vamos a ver más adelante, no lo quería incluir acá, si no faltaría espacio. ¿Qué tenemos en mayo? En mayo tuvimos el decreto legislativo 149. Este decreto, muy interesante, ¿no?, nos indica cuáles son las diversas medidas para la fiscalización, la protección de los derechos sociolaborales y de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces ya nos da unos lineamientos de estas medidas que garantizan y se fiscalizan para la protección de los trabajadores. Y finalmente, el 12 de mayo, tuvimos por parte de SUNAFIL la resolución 80, en la cual se ha prorrogado todavía, ¿no?, esta suspensión de plazo del sistema de inspección de trabajo. ¿Hasta cuándo? Según la norma, 15 días hábiles a partir del 7 de mayo, ¿no? Este 25, según esta norma, debería activarse entonces la función inspectiva de SUNAFIL. Las normativas sectoriales que conocemos. Dentro del marco legal, y nos acompañan algunos abogados, tenemos, que es muy interesante, porque el grupo de profesionales en seguridad y salud es multidisciplinario. Tenemos el apoyo legal, tenemos a los ingenieros en seguridad y salud, con las especializaciones, ¿no?, de otros rubros, de otras escuelas. También tenemos a los médicos, y ahora de vital importancia la necesidad de contar con ellos, del personal de salud, no solamente médicos, enfermeros, ocupacionales,
pero también tenemos a un grupo de psicólogos, porque lo establecen los protocolos, contar también con protocolos ante los riesgos psicosociales, ergonómicos, los ergónomos también, y por lo tanto conocemos, ¿no?, desde la ley 29783, tenemos también su reglamento, el decreto supremo 05. Aquí, ¿cómo vamos a interpretar adecuadamente la resolución ministerial 375 que nos hablaba sobre la norma básica de ergonomía ahora en el teletrabajo, trabajo remoto? Tenemos también la resolución ministerial de protocolos del MINSA, de protocolos de exámenes médicos ocupacionales, la 312 en el año 2011. Y aquí, adicionalmente, tenemos como base general para todo tipo de empresa, privada o pública, la resolución ministerial 239 de la que estábamos conversando hace un momento, con sus modificatorias respectivas, ¿no? Y para los sectores, de acuerdo al decreto supremo 080, que también está sonando mucho, sobre la fase 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Tenemos la reanudación de actividades. ¿Cuáles son los sectores que van a reanudar? Y por lo tanto ya deben tener estos sectores preparados, protocolos alineados a normativas. Tenemos al sector construcción, al sector comercio, minería, industrias, transporte, transporte para turismo en actividades esenciales, y el servicio turístico de restaurantes, hoteles, el servicio de notaría también, ¿no?, entre otros, así como las actividades complementarias a la agricultura. Todas ellas entonces se alinean con los protocolos de su sector y con la resolución ministerial 239. Este decreto supremo 080 nos habla de la fase 1, y aquí tenemos en la primera fase cuáles son las empresas que se van a ver afectadas para el reinicio programado ahora desde comienzos de mayo hasta fines de mayo, ¿no? Lo último que se reactivará este mes es el servicio de turismo. En la fase número 2, que está programada ya para junio, tenemos la industria y la minería. En la industria ya del papel o imprenta, la gran minería subterránea y la mediana minería a tajo abierto y la exploración. En construcción, nos da alineamiento dentro de construcción, quienes se van a activar en la fase 2. En el comercio también, y a fines de junio tenemos el servicio de turismo, ¿no? Luego, en la fase número 3, tenemos también la minería, mediana minería, subterránea y exploración. En construcción, dedicado a la construcción, enfocado en transporte o saneamiento, y nos dicen ahí cuáles son los requisitos de estos. Y a fines de junio, bueno, tenemos al comercio también, en el comercio al por mayor y menor, y a fines de junio recién los servicios de turismo, un poco lo que comentaba hoy el presidente en las declaraciones que tuvo. La cuarta fase, que ya se viene agosto, tenemos en minería, ¿no?, elaboración de tabaco y habilitaciones de actividades mineras faltantes dentro de industrias y minería, el comercio, el saneamiento de proyectos y ejecuciones directivas, y a fines de agosto el servicio de turismo, como son belleza, entretenimiento, servicios de arrendamiento, todo ello, lo que no es esencial o básico, ¿no?, pero necesitan también reactivarse, porque es el sector netamente más golpeado. Entonces, para comprender mejor con todas estas normas que acabamos de compartir, ¿no?, y los sectores en las fases que acabamos de ver, les tengo preparado un video, y luego de este video podemos responder dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el proceso para el reinicio de operaciones de mi empresa? ¿Y qué fiscalizará la SUNAFIL una vez sea aprobado el plan, ¿no? ¿Quiénes aprueban el plan? El MINSA. Una vez que es aprobado, certificado, que ya está aprobado, viene la SUNAFIL, pero no solamente SUNAFIL, sino como está acá también su salud, a supervisar, fiscalizar.
¿Qué es SUNAFIL? Empezamos por esta pregunta tan básica, pues desde el año 2013, en la ley 29981, que se creó la SUNAFIL, y luego se reglamentó en el mismo año, tenemos que este es un sector que es una autoridad central del SIT, del Sistema de Inspecciones de Trabajo. Pertenece o está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es responsable de promover, supervisar y fiscalizar, ¿cierto? Y aquí estamos justo haciendo hincapié en esta función del cumplimiento de las normas laborales en seguridad y salud en el trabajo. Y por último, ¿no?, entre las citadas, es un organismo técnico especializado que provee también asesoría. Dentro de sus funciones está la promoción del cumplimiento de esta normativa. A ver, vamos a definir, por lo tanto, con relación al tema citado, algunos términos que necesitamos tener claros. ¿Será lo mismo inspeccionar, fiscalizar o sancionar? Pues no. Tenemos la inspección o la supervisión que viene siendo realizada por los inspectores de forma programada, o también se da si es que hubiera alguna queja por un trabajador de forma anónima que llega a su casilla de notificaciones, y esto se da, ¿no?, como una forma de ir a evaluar, pero también asesorando o dando las pautas, porque lo importante en cumplir esta función es poder asegurarse de que se cumpla la normativa con relación a lo inspeccionado, ¿no? Yo no estoy siendo solamente un observador o un auditor, no, estoy yendo a poder compartir con el empleador, con la empresa. Luego la fiscalización es netamente, ¿no?, verificar si está cumpliendo con las normas. Ya no estoy yendo a asesorar, no estoy yendo a poder brindar soluciones, estoy yendo a fiscalizar. La etimología de la palabra fiscalizar, podemos darnos una mejor idea de esto. Y sancionar, por otro lado, viene ligado a imponer una multa, ¿no? Y estas multas tienen tablas específicas, que vamos a ver algunos casos, una casuística más adelante para poder tener una idea más clara. Entonces, ¿de dónde recolecta SUNAFIL la información para poder llegar a hacer una inspección, fiscalizar? Y como resultado de esta fiscalización, por imponer una multa, toma datos de SUNAT, del Ministerio de Transportes, no, perdón, de Trabajo y Promoción del Empleo, del Seguro Social, de Salud, del CIS, de la planilla electrónica, municipalidades, Ministerio del Sector Económico, el INEI, ¿no?, que viene también a darle datos importantes, y otros afines. En esta fiscalización, por lo tanto, lo que se busca es poder cumplir lo que bien dice la Constitución Política en su artículo 22, que es la protección y fomento del empleo del trabajo, ya que es un deber y un derecho en base al bienestar social y un medio de realización de las personas. Por lo tanto, quienes contribuyen en este momento para poder lograr, porque el objetivo es prevenir el riesgo. Para poder decir cuál es el riesgo, primero tenemos que identificar cuál es el peligro. En este caso, el peligro viene a ser el coronavirus, ¿no?, el virus que genera la enfermedad del COVID-19. Por lo tanto, las medidas que se toman son para prevenir el contagio, ¿no?, el riesgo de contagio del COVID-19 en los lugares de trabajo. Tenemos acá los tres factores principales: al empleador, que es el que previene o implementa las medidas para ello; el Estado, que controla y fiscaliza; y los trabajadores, y si hubieran las organizaciones sindicales que participan en el cumplimiento, ¿no? Entonces, teniendo claro cuáles son las actuaciones, vamos a conocer un poquito más de cómo se califican estas infracciones. Tenemos dentro de la normativa escalas de nivel leve, grave y muy grave, ¿no?
Las leves, clasificadas para luego, con esta tipificación, ir a las tablas de sanciones, dependiendo si es una microempresa, ¿no? Pequeña empresa, mediana empresa o una gran empresa, para poder imponer las multas y con relación también a la cantidad de trabajadores que se ven afectados con este incumplimiento. Tenemos leves que no se cumplen las obligaciones meramente formales, ¿no? En graves, esto traído de la normativa, el Decreto Supremo 019 del año 2016, que es el reglamento de la Ley General de Inspección. En graves tenemos, son actos contrarios a los derechos de los trabajadores o que se incumplen obligaciones que trascienden ya en lo formal. Se consideran también las infracciones referidas a la obstrucción de la inspección. Quiere decir que no se permita que el inspector ingrese. O cuando el inspector ingresa a hacer una inspección, ¿no? Que esto puede conllevar a que se convierta también en una fiscalización. La normativa, los cambios que tiene este Decreto Supremo 019, permiten que el empleador pueda filmar la inspección para que no quede nada como un sesgo del inspector, nada en la suposición que él hizo, ¿no? Sino que se pueda tener alguna evidencia de cómo se está realizando esta inspección. Muy grave, tenemos en muy grave cuando el incumplimiento el incumplimiento viene a ser una especie de trascendencia ya de naturaleza infringido o cuando se afecta a los derechos esenciales de los trabajadores, ¿no? En los casos anteriores a la situación que vivimos ahora por la coyuntura del COVID, los que estaban clasificados en este tipo eran los que conllevaban a un accidente mortal, los que habían causado un accidente grave o mortal, ¿no? Porque también dentro de las funciones de SUNAFIL está el ir a acompañar una investigación. Ellos asesorados o llevando también peritos, especialistas, ¿no? Según el tipo de accidente se haya presentado. Ojo que estos tres niveles se aplican también con criterios de la incidencia de riesgo en el trabajador, la integridad física, la salud en la que se puso al grupo de trabajadores, el incumplimiento a obligaciones esenciales y algunas conductas, ¿no? Dirigidas a impedir o desnaturalizar las visitas de inspección, ¿no? El tema de la instrucción también es, por lo tanto, clasificado en grave. Estas son las tablas de las cuantías que se aplican de las sanciones y se los muestro brevemente porque luego vamos a ir a la casuística. Tenemos, para la aplicación de sanciones, la SUNAFIL podrá imponer multas haciendo el uso de las siguientes escalas, y estas sanciones por número de trabajadores afectados se van a ver en microempresa, pequeña empresa o que no sea una MIPE. Para las que no son MIPES, dependiendo de la cantidad de trabajadores, imaginémonos, ¿no? En una empresa de construcción, tenemos un grupo de 350 trabajadores, estamos por aquí, y se identifica que en esta compañía no se ha dispuesto por parte del empleador un lavamanos al ingreso del trabajo, ¿no? No hay ninguna forma por la cual el trabajador pueda lavarse y desinfectarse las manos al ingresar. Y esto cita a lo que se indica en el Decreto Supremo 239, que es las medidas para la prevención del contagio en el lugar de trabajo. Entonces, esta sanción, ¿a qué le corresponde? ¿Será leve, grave o muy grave? ¿No? Si está incumpliendo y esto conlleva a que se pueda dar un contagio, todos ingresan sin desinfectarse las manos, tenemos un nivel grave.
y por lo tanto la sanción viene a ser un puntaje de 45. Pero este 45, ¿cómo lo llevo a multa? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cuál es el costo, el valor económico? Pues este factor se multiplica por la UIT, ¿no? Para este año, el 2020, la UIT tiene un valor de 4.300 soles. Por lo tanto, multiplicando este factor por la UIT, obtenemos el costo de esta multa. Ojo, que también lo dice la normativa, que este puede ser descontado en un 50% si el empleador reconoce su falta, ¿no? Y hace el pago de esta en un periodo corto. Ojo que la SUNAFIL también es el encargado en hacer la cobranza coactiva de estas sanciones, de estas multas, ¿no? Porque una parte del financiamiento para las actividades de esta institución, de esta persona jurídica, no solamente está el presupuesto nacional, sino también lo que se adquiera por parte de las multas. Muy bien, entonces vamos a las situaciones. Tenemos, a ver, hasta aquí casuísticas de sanciones que se podrían presentar. En la sanción de nivel muy grave para la actividad económica, por poner un ejemplo, en minería, tenemos una acción lesiva que fue la siguiente. No se realiza la evaluación médica de síntomas COVID-19 a todos los trabajadores que están presentando temperatura a 38 grados, a 38 grados o más, ¿no? Tenemos una situación, por poner algún caso, en un campamento minero que se realiza al inicio y al final, la toma de temperatura, cuando se toma la temperatura al final, el trabajador está con 38.3 y se le dice, no, ya anda a descansar, se te pasará, mañana temprano regresas y vuelves a sentirte mal, recién ahí te llevamos a que te inspeccione el personal de salud. Pues esto es un incumplimiento, porque todo aquel trabajador que presente síntomas, no solamente la temperatura alta, ¿no?, sino todos los síntomas que conocemos, pérdida del olfato, el gusto, tos, y el virus va a atacar a todo órgano que tenga un receptor en el cuerpo, no solamente el sistema respiratorio, ¿verdad? Ataca también al sistema cardiovascular. Tenemos entonces presentes síntomas ya listados para identificar que el personal de salud conoce muy bien y es un derecho del trabajador que pueda ser atendido derivado. Por lo tanto, ante esto, la multa por el número de trabajadores afectados, imaginemos que es una empresa que tiene 540 trabajadores. Si todos pasan por la medición de la temperatura, ¿no? Y tenemos, por lo tanto, que en el día o en la primera jornada, en la primera semana, se han tenido unos 10 casos de estos con temperaturas altas o síntomas y no se les ha dado ningún tipo de inspección por el personal de salud, la auscultación. Vamos a ver que, por lo tanto, si son 5 trabajadores, la tabla nos dice, ¿no? Es una empresa que no es una MIPE y tenemos entonces a la acción tipificada en muy grave. ¿Cuántos son los trabajadores que se ven afectados? Solamente por la cantidad de trabajadores que se ven afectados. Se multiplica por el factor y por la UIT. Otro ejemplo, si tenemos en construcción un caso muy grave, que es que no simplemente el punto de lavado de desinfección de manos, lo que les comentaba hace un momento, para el ingreso de los trabajadores. ¿Esto afecta al total? Pues sí, a los 238 trabajadores de la empresa. Y si vamos a las tablas, esta empresa, por lo tanto, ¿no?, está en más de 1.000 trabajadores y tiene una gravedad de infracción muy grave y por lo tanto le corresponde multiplicar por 100. 100 por el valor del OIT, que es 4.300 soles, me da una multa, una sanción, con un monto de 430.000 soles, ¿no? Y entonces así vamos a poder conocer
la multa, el tamaño de la multa que nos afectaría de acuerdo al incumplimiento. ¿Qué más podríamos tener? Se presentaría en un supermercado, por tomar otro sector, que no cumple con la información sobre el coronavirus. ¿Esto también podría ser sancionable? Pues sí. Si no cumple con dar información, si no cumple, mejor dicho, con la información sobre el coronavirus y los medios de protección que se deben de usar, cómo se deben de usar, simplemente te doy tu mascarilla, tus guantes, tus lentes, y tú ve hasta cuánto te dura, tú úsalo como prefieras, no te indico cuáles son las pautas, ni señalizo en carteles cómo debe hacer el retiro adecuado de estos CPPs y dónde se disponen finalmente para evitar una contaminación por estos desechos. Por lo tanto, hay una multa también tipificada en grave, porque aquí lo que se ve es que no se cumple con darle información o no se tiene un registro de esta información, las listas de asistencias, de haber dado estas capacitaciones o no se visualizan los carteles en la cantidad adecuada, ¿no? Y aquí entra también el criterio del inspector. Tienen algunas zonas, pero algunas otras están vacías, ¿no? O la información que dio fue una charla inicial de 15 minutos y eso fue todo, ¿no? La famosa charla de 5 minutos. O hubo un correo enviado con las pautas y nada más. Entonces, ¿cómo te aseguras como empleador que esta información está llegando a todos los trabajadores? Tienes que, de alguna forma, tener una evidencia de que esta información ha sido comprendida y es por ello que usamos el recurso de las evaluaciones, ¿verdad? Ahora hay muchos test virtuales que se pueden usar o exámenes mediante los correos. Tenemos para el sector industrias, otro ejemplo, que no cuente con las medidas señalizadas para el distanciamiento social, por ejemplo, en los vestuarios y comedores. El empleador puede decir, yo he dado las recomendaciones, todos conocen aquí, y tú le preguntas, o el inspector le pregunta, ¿no? ¿Usted conoce cuál es la distancia que debe permanecer de un compañero? Sí, más o menos, ¿cómo la calcula? Pues con 2 pasos de distancia, pero aquí la sanción va por no tener una adecuada señalización, ¿no? Demarcación, delimitación en las mesas, en las sillas del comedor, aquí sí te puedes sentar, acá no, en los vestuarios, eso puede pasar también en los ascensores, en los cafetines, en todas las áreas comunes de la empresa, ¿ok? Entonces se tiene que tener una medida de señalización para el distanciamiento social de 1 metro. Y este 1 metro también viene haciendo referencia al Decreto Supremo 239. Para el sector comercio, imaginémonos, ¿no? Tenemos en una empresa comercializadora de electrodomésticos. ¿Qué pasaría si en su tienda presentan aglomeraciones por parte de los clientes en el ingreso y la salida? ¿Qué podríamos ver aquí? Que el empleador no está cumpliendo con proteger tanto a los trabajadores como a los empleados, ¿no? Perdón, a los trabajadores como a los clientes, ya que no se están dando la vigilancia, la supervisión para lo que el plan indica se esté implementando, dando en la realidad, ¿no? Quedó muy bonito plasmado en el plan, pero el plan ya se envió, ya se aprobó y ahora que llegamos a ver la situación real en la empresa es otra, entonces esto es sancionable. Por ser un comercio, una empresa de electrodomésticos, una microempresa, solo tenía 76 trabajadores según la tabla, le corresponde una multa mucho menor comparado con los anteriores montos, ¿no? Y tenemos algunos otros ejemplos. Tenemos en el sector industrias el no comunicar la autorización a la autoridad de salud. ¿Qué ocurre cuando hay un caso sospechoso y lo derivan y en el diagnóstico da positivo? Como empleador se tiene la obligación de comunicar a la autoridad de salud. En este caso, ¿no? Esta CDC Perú, que tiene un app vigente ya, se puede usar para, de esta manera, informar a la autoridad de salud epidemiológica cuáles son estos casos que se van presentando en las empresas.
y hacerle un seguimiento luego telefónicamente por el parte del personal de salud de la empresa. En construcción, ¿qué pasaría si no se implementa la periodicidad de desinfección de cada uno de los ambientes de la obra? Quiere decir que sí, se ha implementado al inicio, pero durante el desarrollo de la obra no se tienen pausas o no se permite un espacio para que el personal de mantenimiento, de limpieza, venga a limpiar, ¿no? Todas las herramientas, los equipos que se han venido usando, las áreas por donde se han ido trasladando. Y ¿por qué cito en el sector de construcción esta acción? Porque aquí las áreas no son establecidas, ¿verdad? Como en una oficina, en una empresa que tiene espacios diseñados ya para el trabajo. Aquí es muy cambiante, ¿no? En la construcción tenemos, según se vaya avanzando el espacio, las obras, los espacios se van a ir disponiendo de una forma diferente. Entonces, ¿qué ocurre si tampoco en esta misma empresa de construcción no se están limpiando o no se tiene un especial cuidado periódico, ¿no? En el baño, vestuarios y comedor? Es que será suficiente con hacer una limpieza al final del turno, como antes se acostumbraba a realizar. Pues no, la desinfección se tiene que dar en un plazo máximo de 3 horas. Cada 3 horas, como máximo, debe realizarse una desinfección de las áreas. Y aquí algunos otros ejemplos, ya para avanzar. No se cuenta con zonas de control previo según establecido en la 239, y se modifican, y estas modificatorias para la reincorporación del trabajo. Entonces, no se cuenta con esta zona de control previo. Si bien es cierto se ha indicado de lavado de manos, también sería sancionable, catalogado en muy grave, si una empresa no tiene un espacio físico para el control previo, ¿no? Antes de ingresar al trabajo. ¿Qué vamos a realizar en esta zona de control previo? La toma de la temperatura. Vamos a, luego de el primer día, de tener la declaración jurada firmada por el trabajador que no está atendiendo a un familiar con COVID, que no ha estado cerca a una persona que haya venido del extranjero, que él mismo no haya presentado síntomas, ¿no? Y si fuese este el escenario, se oculta y se verifica que la declaración jurada, tal cual como la ha llenado, es correcta. Si el médico o el personal de salud en esta zona identificara algo para el sospechoso, ¿no? Puede derivar a este trabajador o no permitir la reincorporación, el reinicio, mejor dicho, del trabajo, ¿no? Para no confundir el reinicio con la reincorporación, porque la 239 aclara muy bien estos términos. Entonces, tenemos otro ejemplo catalogado en muy grave para hoteles y restaurantes. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si tengo en un hotel registrados en el inicio de operaciones solamente a 3 personas? Y cuando llega la inspección, se ve que hay 8 trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, esto no tiene concordancia con lo declarado. ¿Qué ocurre aquí? Se ve una diferencia de 5 trabajadores afectados al no haber sido registrados sus trabajadores en la planilla electrónica, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué ocurriría si estas personas presentan sintomatologías, si no están declaradas inicialmente? ¿Cómo las vamos a reportar? La cantidad de personas y las medidas que se están tomando serán suficientes. No es lo mismo tener 3 que tener ya 8. Y una multa de acuerdo a la tabla equivalente, ¿no? Y en el sector industrias, un ejemplo final es que no se determinó la frecuencia de cambio de renovación de los EPPs. Y esto suele pasar mucho, no sé si ustedes también se han hecho esta pregunta, ahora que están por reiniciar y la dotación de EPPs se hace en la medida de lo posible y sobre todo de los respiradores, ¿no? Porque los precios se han disparado, el que tiene más solvencia económica puede dotarse adecuadamente y los pequeños, las empresas micros, ¿qué medidas podrían tomar? Bueno, la normativa nos dice que si bien es una fila a sancionar, se pueden contar con mascarillas quirúrgicas
o las, de acuerdo al tipo de exposición de trabajo, ¿no? O las mascarillas comunitarias. Ahora, ¿qué ocurre? Como todo EPP, tiene un tiempo límite, ¿no? Y sobre todo estas mascarillas que son desechables. Entonces, ¿hasta cuánto tiempo la puedo usar? ¿La pueden usar mis trabajadores? ¿Ha quedado esto establecido? ¿Qué pasaría si ha quedado en el aire? Por lo tanto, este también conlleva una sanción de nivel leve, porque si el empleador, imaginémonos que sí tiene una dotación, cada vez que alguien pide un cambio, se lo está entregando, queda un registro, pero cuando vienen a inspeccionar, lo que buscan es que haya quedado en algún documento, algún instructivo, ¿no? En algún reglamento interno de la empresa, cuál es el tiempo límite para el uso de estos EPPs. Puntualmente, las mascarillas, los guantes, los lentes, ¿no? Caretas, respiradores de media cara, cara completa con filtros, y por lo tanto, o el mameluco, y por lo tanto, al no encontrar en ningún documento, ¿no? Ni figurar ningún cartel sobre cuál es la renovación, esto llevaría también a una multa en un nivel leve por la cantidad de trabajadores en esta industria que hemos colocado de 355 de 44.075 soles, ¿no? Por el tamaño de la empresa. Bien, entonces aquí hemos tenido un ejemplo un poco más claro. Me gustaría conocer si, moderador, por favor, si hay alguna pregunta, alguien ha levantado la mano o en este momento. Sí, Lucy, en el chat hay dos personas que han hecho tres preguntas. José Antonio Navarrete, la primera pregunta es, en caso de oficinas, ¿una charla virtual es legal? En caso de oficinas, Sí. ¿me dice? Ya. En caso de oficinas, imaginémonos, ¿no? Una empresa que tiene en el piso 8 todo el ambiente de un edificio y son puras oficinas. La norma lo que nos dice es, número uno, tener la prioridad de las charlas virtuales, ¿no? En la medida de lo posible. Solamente cuando tienen que ser presenciales, cuando sea un trabajador nuevo, para darle las instrucciones de trabajo, cuando este cambie de puesto, ¿no? Pero si son las medidas del plan de capacitación anual, ¿no? Y ahora con estos cambios que conllevan el COVID, la idea es que sea virtual. Y por otro lado, las reuniones, si tenemos nosotros reuniones de gerencia y necesitamos revisar un documento, estar todos, o hay un plano que necesitamos estar viéndolo, ¿cómo podrían darse si no es posible de forma virtual? La forma presencial, ¿no? Se da manteniendo la distancia de 1 metro entre participantes y manteniendo sus respiradores, sus mascarillas, los EPPs adecuados para el trabajo de acuerdo al riesgo, ¿no? En cuanto a las capacitaciones presenciales, si es que esas se tienen que dar, ¿por qué? Porque no hay alguna forma, imaginémonos, ¿no? En el campamento o en la obra de construcción, que se tiene que nuevamente dar un curso de trabajo de alto riesgo a los trabajadores que han dejado 2 meses de estar en el día a día y puede que esto conlleve a que se genere un accidente porque realizo trabajo de alto riesgo y he estado sin desempeñar esa función. Si se tiene que dar, ¿no? O para inspección un trabajo, por ejemplo, un curso, por ejemplo, de inspecciones de grúas, ¿cómo lo hago de forma virtual, no? Entonces, si necesito estar en el sitio, en el lugar, manteniendo la distancia, que estas áreas de oficinas o ambientes en salas estén ventilados, un flujo natural, no el aire acondicionado, no la calefacción, porque esto es mucho más crítico. Prender un aire hace que esta exhalación que realizo vaya y llegue no solamente a 1 metro, sino pueda llegar a una distancia mucho mayor porque no hay un flujo, sino internamente está recirculando el mismo aire, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay otra pregunta de Luis Calderón. Él dice que para el tema de firmas de formatos como ATS, charlas,
¿Cómo se haría? ¿Se podría usar firma digital? Justamente se está implementando algunas normativas, ya lo están previendo, en tener la firma digital. Pues sí, ¿no? La firma digital para evitar si es la documentación, reinspeccionar un documento, no tener que ir a contrastar con una realidad. Ojo, los ATS por parte del supervisor autorizante, ejecutante, el supervisor de seguridad y salud, que me dicen, ¿no? Estos procedimientos para el llenado de ATS. Tiene que verificar, porque usted supervisor es el último filtro antes de que los trabajadores vayan a realizar la actividad. ¿Y cómo tengo que verificar? Podré verificar desde mi oficina y poniendo una firma virtual que el trabajo cumple con las condiciones de seguridad y salud. Esto no se puede. Entonces tiene que realizarlo en el lugar, tomando la distancia, la precaución, porque de usted depende, como autorizante o como ejecutante, ¿no? La toma de responsabilidad mediante esa rúbrica y por lo tanto conlleva que sea de forma presencial. Lo otro es actualización de documentos, aprobación de nuevos procedimientos. No necesito hacer mi firma de puño y letra con lapicero, después se habilita la firma virtual para estas situaciones. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vamos a darle espacio para una más. Sí, una más o hay dos preguntas nada más. A ver. Dos preguntas más. Una también de José Antonio Navarrete. Él pregunta, si la SUNAFIL inspecciona y verifica que no existe un plan COVID-19, sin embargo, existe el proceso de implementación mediante un email que indica que un médico lo está haciendo, ¿procedería a sancionar? Pues sí, porque ¿qué inspecciona la SUNAFIL? Viene a fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal vigente. ¿Qué dice la normativa? Que yo debo cumplir con los pasos establecidos mediante los canales en los sectores, en los ministerios y en el MINSA. No puedo decir por más estándares muy altos que tenga, pero yo voy mucho más allá de lo que pide la norma, míreme, ¿no? En mi realidad, no estoy exponiendo a mis trabajadores, estamos siendo monitoreados por un médico, por un especialista, pero sí hay una sanción que no pueda llegar a ser muy grave, porque si observa que tienes todos los lineamientos, pero no has llegado a presentar en mesa de partes, puede ser grave o leve, dependiendo, pero sí hay una sanción de por medio. La otra pregunta es de Salim Ordóñez y él pregunta, ¿SUNAFIL detecta a varios personales de riesgo en el centro laboral, caso voluntario y o caso obligados por el empleador? ¿Qué pasaría? Una vez me hicieron esta pregunta, me decías que la hizo Salim, ¿cuál era el nombre? Salim Ordóñez. Y por favor, el señor Salim, ¿me puede decir en qué sector él trabaja para poder de repente dar una mejor respuesta? ¿Puede abrir su micrófono el señor Salim? Él dice que supongamos comercio. Ok, entonces en el comercio y se ve a los trabajadores eh, obligados porque en estas circunstancias, ¿quién no quiere trabajar? ¿No? Es la realidad de que encontramos una demanda de querer trabajar como nunca antes. Y por lo tanto yo llego con ese entusiasmo y quiero cumplir con las normas, ¿no? Porque hay mucha competencia. Pero por otro lado, ¿qué pasa si llego a una empresa en donde les vale la seguridad? Dicen, es lo que hay y si quieren trabajan. A ver, pongámonos en este caso, Salim. Una empresa, un comercio, y te dicen, no, bueno, ¿quieres trabajar? Adecuate, ¿no? Tú ve, tú trata, yo también te estoy, ¿no? Habilitando, dando una oportunidad. Esto, si se identifica por la SUNAFIL, que no se cumplen las medidas, es sancionable. No necesitamos, por otro lado, y nunca yo me voy tampoco al extremo de avivar, incitar
porque yo siempre creo que conversando, haciendo recapacitar nosotros como personal profesional de seguridad y salud en el medio, entre el empleador y el trabajador, no le puedo directamente decir, anda, denúncialo en la SONAFIL, ¿verdad? También se ve afectado mi trabajo, o como consultor. La idea es que se solucione internamente, porque la sanción soluciona algo, la sanción está ahí para hacer efectivo la infracción, pero la solución real y el poder sensibilizar tanto al trabajador o al empleador es la función del personal de seguridad y salud, ¿no? Ese nivel de liderazgo, de poder influenciar, tomando en cuenta que ahora contamos con un sustento muy grande, ¿no? Por la normativa legal. Entonces, se puede fiscalizar, se puede sancionar si se identifican trabajadores en condiciones inadecuadas de trabajo, pues sí, con mucha razón. Bien, ¿había una pregunta más? ¿Me parece? No, esa es la última pregunta. Muy bien, gracias. Para terminar, aquí hay unos documentos que son el aspecto imprescindible a tener en cuenta durante la reanudación de las actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional a consecuencia del COVID, ¿no? Esto viene el Ministerio del Trabajo y ya la SUNAFIL, mediante estos documentos, que son 19 preguntas, nos va dando los lineamientos, las pautas de qué es lo que va a venir a inspeccionar. Tenemos, si ha elaborado, para empezar, me pregunta, ¿ha elaborado un plan de vigilancia, de prevención y control del COVID en el trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos y disposición normativa? ¿Sí o no? ¿No? Obviamente que aquí tiene que ser sí para cumplir y no tener alguna sanción. El plan incluye actividades y acciones de intervención que aseguren el cumplimiento de los lineamientos básicos y puntualmente la limpieza y desinfección de los centros de labor. Sí, entonces, ¿qué sustancia está usando? Lejía, ¿no? El hipoclorito de sodio. ¿En qué porcentaje la estoy usando? Dependiendo, para pisos, baños o para equipos, mesas, escritorios. ¿El 1% o el 0,1%? ¿Ha quedado eso establecido? Si no es esta sustancia, este producto químico en su reemplazo que está usando, ¿no? ¿Cómo asegura de que esta concentración sea la adecuada, tanto para que desinfecte el lugar, para que el coronavirus no prolifere, como también, si esta concentración fuera muy alta, generaría daños, ¿verdad? Al contacto con estas áreas que son desinfectadas por un nivel muy alto de concentración. Y bien, entonces estas pautas más puntuales que de manera general se aplican para todas las empresas es el primer lineamiento que tenemos. Estamos a la espera, si bien es cierto, de un protocolo, un lineamiento por parte de SUNAFIL que me indique, ¿no? Que me dé las reglas del juego, porque el empleador que quiere cumplir, que esté entusiasta, que él es alineado, cumpliendo, que hay una cultura de seguridad y salud ya comprometida, se ve que necesita conocer cuáles son estas pautas por las cuales yo voy a ser inspeccionado. Tenemos ya los requisitos legales y esos nos dan, ¿verdad?, bastantes luces de qué es lo que debemos acondicionar en nuestro lugar de trabajo y de forma particular en los protocolos sanitarios del sector. Pero aquí, ¿no?, de forma más aplicada a qué te preguntaría, qué situación se generaría en una inspección, vienen formuladas de esa manera, ¿no? Para los que tenemos leyendo las normas, empapándonos de esto, la interpretación, y muchos asesorados también por nuestros compañeros de trabajo en el área, los abogados, ya más o menos nos vamos adelantando, ¿no? La idea es que tú llegues al trabajo no encarándote el día uno una realidad nueva, sino que hayas con antelación previsto qué se podría presentar y sobre todo conociendo a los trabajadores que tenemos, ¿no? Cómo
en el sector, dependiendo de donde estamos, algunos necesitan un acompañamiento porque de repente el personal varía mucho, o si es una industria, para tener una estrategia adecuada y llegar a cumplir con estos lineamientos. En cuanto a las sanciones, como máximo para graves deben sumar, ¿no?, todas las infracciones 200 UITs, en muy graves, en graves 100 UITs y en leves 50 UITs. Y nos dice también la norma que la multa máxima por el total de infracciones no puede superar los 300 UITs en el año, así se constaten más faltas, ¿no? Ya hablamos de un monto ya estable. Bien, hasta aquí, gracias por su participación. Este ha sido un espacio diseñado para poder compartir, porque una de las estrategias o tips que tenemos nosotros para poder de controlar, tener de alguna medida es así como cuando alguien presenta, ¿no?, una enfermedad, un remedio para esta situación que estamos viviendo, es la comunicación constante, compartir esas estrategias. Esto ha sido elaborado pensando justamente en esto que se nos viene, no llegar, ¿no?, con el temor, porque si nosotros conocemos bien las normas, las revisamos, la interpretación ya la tenemos por el tiempo, la experiencia que venimos desarrollándonos en el área de seguridad y salud, y por lo tanto, para que puedan con mayor seguridad, ¿no?, ir encaminando ese sistema en sus empresas. Hasta aquí entonces hemos llegado. Gracias por su participación. No sé si habría alguna pregunta más, me gustaría darle la oportunidad. Y si no, al correo que figura acá abajo, también pueden hacerlo llegar. Había una pregunta más de Salín Ordóñez. Él preguntaba si había un formato que trabajadores de riesgo que firmaran una declaración jurada. Los trabajadores de riesgo. Los trabajadores de exposición al coronavirus, los niveles, según la resolución ministerial 239, nos dice que tenemos, ¿no?, bajos, moderados, bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, a ellos, dependiendo en la actividad en donde estén, a todos ellos se les hace firmar una declaración jurada. Este está como anexo de la norma. La declaración jurada, ¿para qué sirve? Para conocer yo como empleador en qué condiciones llega el día 1 al trabajo, pero no se queda ahí, sino que se va actualizando con el pasar de los días, porque imagínense, salió de su casa a trabajar y en la primera semana en el transporte se contaminó. ¿Y ya de qué me vale esta declaración jurada el día 1? Si en el día 3, subiendo al metropolitano o al tren, se contamina. Dentro de los lineamientos del plan de vigilancia está también establecer el transporte por el cual llegan hasta el lugar de trabajo, ¿no? Para algunas actividades aplica que el transporte está cubierto, por ejemplo en minería o en algunos proyectos de construcción para minería, que llegan contratados por una empresa contratista de transporte, pero para los que no, hasta que llegan a la puerta de su empresa, ¿no?, los lineamientos no van de la puerta hacia adentro, sino desde que salió de su casa. Como él plantea una estrategia para no subirse a medios de transporte aglomerados. Entonces no se permitirá el uso del metropolitano, del tren. Ojo que también el día 1 de reactivación de labores de forma progresiva se va a ver pues la tolerancia en el ingreso, porque si los buses tienen que viajar a un 50% de aforo y no han aparecido más buses, o sea, la cantidad es la misma con la que se contaba antes, solo que el aforo es a la mitad, va a ser el transportarse, entonces va a llevar más tiempo, ¿no? Para aquellos que viven cerca, implementar el uso de las bicicletas dentro de la empresa, tener lugares en donde estos puedan dejarlas de forma segura, y todas estas medidas que conllevan, porque no es que yo vele de la puerta de mi empresa hacia adentro nada más, sino que si un trabajador llega contaminado, este será, ¿no?, el punto de
que el trabajador va a ser el punto de desfogue para que se genere un contagio. Y por lo tanto, todas estas medidas y pautas tienen que darse para brindar tranquilidad a los trabajadores. Estamos y hemos sido bombardeados por los medios de comunicación de forma constante. Imagínense que se presente un trabajo por esta distracción que genera el, ¿no?, estar trabajando y decir, yo ahora que regreso a mi casa y si contamino a mi familia, tengo padres mayores o hijos pequeños, ¿qué podría pasar? Y me están dando vuelta estas ideas, ¿no? Obviamente que podría ser la causa de un accidente por distracción, o el temor, o el estar asustado. Si antes se tenía ya dificultad para poder llegar a todos los trabajadores, imagínense ahora a 1 metro de distancia, ¿no? Poder influir en ellos demanda nuevas habilidades que debemos desarrollar. Bien, entonces nuevamente muchas gracias. Con esto estamos dando el cerrado del curso.